bienvenidos, bienvenides al primer Día Nacional del Circo en Uruguay. Lo logramos. Estamos acá. ¿Con micrófono? Me dicen. Sí, estamos precisando, claro. Sí tiene más glamour, Marta, oíme. Bueno, estamos felices, chochas, locas de contentas de estar acá. Así que vamos a empezar nuestra celebración. Hoy es un día muy importante para nosotras. Hemos venido trabajando hace mucho rato, hace un par de años, cuando, todavía no 2, pero bueno, cuando empezó la pandemia, un grupo de amigas y amigos, colegas del circo, nos juntamos para empezar a pensar cómo afrontar esta situación de pandemia, cómo podíamos organizarnos para transitar este tiempo difícil para la cultura, y así nace la RACU, que es la Red de Artes Circenses del Uruguay. Y bueno, en todo ese devenir pasó algo muy importante, que fue que en pandemia se celebró el Festival Internacional de Circo. Ahí hubo una mesa de diálogo, un conversatorio, y fue un gran semillero, porque a partir de allí nos conectamos con la gente de Circo Abierto de Argentina, y ese día era 6 de octubre del año pasado, ¿no? Y resultaba que estaba siendo el Día Nacional del Circo en Argentina. Y bueno, nos dijeron, venga colega, ¿cómo que en Uruguay no hay un Día Nacional del Circo? Bueno, pero venimos un poquito retrasados, pero venimos. Y ahí nos dijeron que ellos habían declarado el 6 de octubre en conmemoración de José Podestá, un artista uruguayo que había hecho una trayectoria importante en Argentina en cuanto al circo tradicional y al teatro rioplatense. Y bueno, la verdad es que todavía no teníamos muy claro cómo era toda nuestra historia y nuestra tradición, más allá de nuestras estudiosas del circo, pero bueno, ahí empezó un proceso de investigación. Y decidimos que uno de los objetivos de la red era celebrar el próximo 6 de octubre el Día Nacional del Circo. Y acá estamos, haciendo lo mejor que podemos. Bravo, aplausos. ¿Sí? No podemos tirar clava porque estamos con mucho de tecnología. Pero bueno, allí empezó nuestra andada por las instituciones públicas, y queremos agradecer mucho a INAE, a Willy, que se puso el circo al hombro y nos impulsó para hacer esta trayectoria que ha sido desconocida para nosotras hasta ahora, de empezar a ocupar ciertos espacios, que creemos que es importante estar acá, y sobre todo porque el año pasado decidimos que íbamos a celebrar el Día Nacional del Circo y escribimos un documento, un proyecto, donde trabajaron nuestras compañeras de la Comisión de Patrimonio, y ese proyecto se presentó al Ministerio de Educación y Cultura para pedir la declaración de interés ministerial, y nos fue negada. No tenemos la declaración de interés ministerial, pero sí tenemos la declaración de nuestro amigo Willy de INAE, que nos reservó esta hermosa sala para que lo celebráramos, y bueno, acá estamos. Decirles que hoy es un día de fiesta en las plazas, en los pueblos, en los barrios, en los galpones, y que el circo está abierto para toda la comunidad cirquera y la que va a ser dentro de pronto. Gracias. Bravo. Ahora viene Serrano. Hola. Sí, probando. 1, 2, 3. Bueno, muchas gracias Willy, muchas gracias INAE, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando para celebrar
porque eso es lo importante y eso es lo que nos convoca. Como ya lo dijo Viru, las celebraciones a la vida misma se tienen que hacer, y más allá de los estragos que viene causando esta pandemia, el poder celebrar un Día Nacional del Circo también nos convoca a reflexionar la importancia de ese sector como sector de la cultura. Entonces, este primer momento, más allá de que a nivel ministerial no haya sido reconocido, nos convoca a seguir dando voz para que se celebre, se vea y se siga haciendo fuerte el sector de la cultura circense. Bueno, como trajo Viru, nosotras, todas las personas, estamos aquí también pensando que la RACU tiene como misión fortalecer el sector de la cultura del circo y de las expresiones nuevas circenses, porque también nos ha acercado al circo tradicional, y a partir de allí podemos evolucionar pensando qué es circo, qué son expresiones circenses y cómo el circo se hibridiza también en sus conceptos y en sus formas. Decir que también la elección del 6 de octubre por el nacimiento de José Podestá es a partir de esta unión a nivel regional, pero también en estos diálogos con las familias de tradición circense entendemos que pueden ser otras fechas, pueden haber otras modificaciones, podemos reconocer a otras personas, a otras compañías y a otra parte de nuestra historia que por suerte hoy vamos a tener la posibilidad de empezar a conocer a través de la palabra de ellas. Ya vamos a saber quiénes son y por qué están aquí. También contarles que en Uruguay el investigador Juan González Urtiaga nos ha traído desde varios libros, nos ha acercado parte de la historia de la familia Podestá como una familia referente, así como lo fue en Argentina, lo es en Uruguay. En esos momentos de las campañas se trataba del Río de la Plata y de Buenos Aires y Montevideo, todavía no eran los países como tales. Entonces, bueno, esta familia Podestá que estamos viendo ahí en algunas fotografías ha sido precursora de un estilo propio de hacer circo, el llamado circo criollo, circo teatro, que no fue la única, pero sí ha sido reconocida, y por eso nosotros nos amigamos con lo que nos traían los compañeros de Argentina. Entonces, nada, contarles un poquito quiénes eran los Podestá y entender que esta celebración, con este día en especial, no significa que sea la única posibilidad. Eso es importante porque es parte de reconocer también a las otras expresiones de circo a través de la historia y las otras compañías del circo que al día de hoy perviven. Hoy en día tenemos dos circos tradicionales que están pasando por una situación bastante compleja, como todos los sectores de la cultura, pero es importante escucharles y hacer un llamado de atención y pedir solidaridad con los circos tradicionales que tenemos, como parte de nuestro acervo cultural. También han sucedido otros aconteceres con espacios de circo, con la Escuela Experimental de Circo XYZ, con el espacio de Entropía Circo y con, por supuesto, todas las compañías y personas en particular. Este llamado también es a alertar y a fortalecer para que seamos escuchadas. Entonces, hagamos red, hagamos puentes, valorémonos, reconozcámonos, seamos humildes y tratemos de que esto siga adelante y larga vida al circo. Acá Hernán nos va a contar un poco quiénes serán los Podestá. Gracias. Bueno, muchas gracias por la palabra. Ya algunas cositas las dijeron, pero bueno, José Podestá nació en 1858 en Andes y Convención. Fue también fundador del primer galpón de circo de Montevideo y fueron de los primeros, no eran de familia de circo tradicional,
pero fue como que la primera familia que llevó el circo a la época del oro del circo, se decía, porque lo llevaron a un nivel tan popular que llegaron a vender 3.000 localidades por día durante un año. Por ejemplo, el primer circo nacional acá en Uruguay fue el circo fijo, fue el circo 18 de julio, que hoy es la Intendencia. Había 3.000 localidades y cuando los Podestá se instalaron ahí, decía que durante 2 años llenaron las 3.000 localidades durante todos los días. Se puso este día para celebrar el Día del Circo, como también dijo Viru, que se puso en Argentina, porque más allá de que no eran de familia tradicional, sí marcaron la historia del circo del Río de la Plata, por crear una forma diferente del circo y sobre todo, José Podestá, que fue el creador de Pepino, el 88, un payaso diferente para la época. Hasta ese momento el clown de circo era solo para niños y niñas, y Pepino, el 88, fue el primer payaso de la historia que empezó a hacer humor para adultos, y que después sus canciones se cantaban en todo el Río de la Plata, incluso en Francia, Italia también, he llegado a leer. Con una sátira política detrás, ¿verdad? Sí. Porque justamente lo que buscaba era hacer pensar también las situaciones precarias que vivían los gauchos, tratar de dar a conocer también todas las injusticias sociales que se vivían, y tenía esa característica popular, la itinerancia, hacía que llegara a los lugares más recónditos de todo nuestro país, y de Argentina también, de todas las... Claro, de todo el Río de la Plata, como que es muy importante este día y la historia en sí del circo, porque también el circo acompañó el desarrollo de muchos pueblos, la historia cultural de los pueblos. El circo en sí se dice que es el espectáculo madre, tiene más de 6.000 años de historia. Hay imágenes en las pirámides de Egipto que ya había, creo que no se sabe si es Mujeres malabareando. Mujeres malabareando 9 sables. Sí. Y se dice que es el espectáculo madre, que de ahí hasta derivaron muchísimos deportes también del circo. El teatro deriva del circo. Y la familia Podestá también fueron impulsores del teatro nacional contemporáneo también. Y como que hasta la época que empezaron a actuar se decía que no era artístico que actúen actrices y actores de acá. Pero cuando ellos empezaron, como que revolucionaron la época, porque eran todos de acá del Río de la Plata y eso, y llenaban teatros, salas, circos, y como que eso marcó mucho la historia y generó una revolución, porque mismo fue buscado José, Pepino y su burro, fueron buscados por la policía en Argentina muchas veces. Paso de burro, ¿no? Diciendo que porque hay una anécdota que José Pepino tenía un número con su burro, que el burro hablaba y leía el diario, y un día dice que el burro leyó el diario que decía que al otro día iba a haber una revolución en Argentina, y al otro día se dio la revolución de Mitre, 1800 por allá, no me acuerdo, 1890, y resulta que a raíz de eso se tuvo que exiliar de Argentina y tuvo que venir para acá, para Uruguay. Lo que es la premonición. La familia Podestá. Y eso, como marcaron la escena del Río de la Plata, es importante este día y celebrarlo. Y eso. Hay mucho más para hablar, pero ahora cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, qué bien. Todo este relato del Día Nacional del Circo, todas estas memorias, como que hablábamos eso, ¿no? con las colegas, como lo importante de construir nuestros propios relatos y fortalecernos y apoyarnos ahí. Entonces, el Día Nacional del Circo es una de las líneas que nos propusimos con la RACU, o sea, con la Red de Artes del Circo de Uruguay, que hoy Viru les estuvo contando temprano. Nos propusimos 3 líneas de acción para este 2021.
Una de ellas es celebrar este día y nos parecía importante eso. Primero, reconocerlo nosotras como comunidad de circo para seguir haciéndola crecer cada vez más, esta visibilidad y este reconocimiento. La otra línea de acción es el relevamiento nacional del circo, que ahora Agus y Vicky van a contar de eso. Y después también están las jornadas nacionales de reflexión sobre circo que van a suceder ahora en noviembre y en diciembre. Pero antes de contarles sobre las jornadas, le cedo la palabra a las compañeras del relevamiento. Bueno, primero una especie como de, bueno, gracias por estar acá. La verdad que estamos muy contentas con esta celebración. Muy importante para el circo, para los que venimos trabajando desde hace muchos años. La verdad que es como un mojón que da ganas de seguir y sobre todo este puente entre generaciones y entre circo tradicional y nuevas modalidades de circo que a partir de las invitadas especiales que tenemos hoy, bueno, vamos a seguir construyendo. La verdad que bueno, esto es un placer como poder aportar algo a este arte que queremos tanto. Entonces, primero como para hacer un repaso de qué es esto de la RACU, porque, bueno, la nombramos, pero capaz que no todo el mundo está muy enterado. Una especie como de nada, de sintetizar. Nos nombramos RACU, que es Red de Artes Circenses del Uruguay. Somos un colectivo abierto. Voy a leer porque es una pequeña descripción que está bueno como tener presente. La RACU es un colectivo abierto a la participación de todas y todos los implicados en el sector. Está integrada por colectivos, artistas, productores, técnicas, técnicos, investigadoras, investigadores, docentes, directoras, directores, diseñadoras y diseñadores y organizaciones vinculadas al circo en su más amplia expresión. Nos pusimos algunos objetivos, como dice ahí, que es proteger, apoyar, difundir, fortalecer la profesionalización de las artes circenses del Uruguay, y en esto estamos trabajando desde hace más de un año, en estos intentos de unirnos. Veníamos trabajando como cada uno desde su lado y en un momento fue como imperiosa esta necesidad de, bueno, hay peleas que son colectivas, necesitamos juntarnos, necesitamos organizarnos para poder avanzar a otro nivel un poco más general y buscar amparos en relación con las políticas públicas y culturales, que es un poco este diálogo que estamos tratando de establecer, y por eso el INAE, y por eso también agradecer a Winnie en esa figura de apoyo constante. Aclarar que contemplamos expresiones diversas, hay distintos estilos, estéticas, distintos espacios de intervención, áreas de trabajo vinculadas. Hasta ahora tenemos gente participando de Canelones, Maldonado, Rocha, Artigas, Salto, Paysandú, Montevideo. Ojalá que se junte más gente, más colectivos, más artistas, que podamos seguir ampliando esta red a nivel nacional. Además del vínculo regional, sobre todo a partir de esta figura de circo abierto, que ya las compañeras nombraron, que sería como nuestro referente en Argentina en relación a esto de buscar una organización sectorial para pelear por derechos. Ellos incluso están peleando para hacer una ley nacional de circo. Nosotros nos hemos propuesto hacer un plan nacional de circo, algo un poco más humilde si se quiere, pero bueno, como ir caminando hacia allí para buscar esto de no estar solos y tener algunas cuestiones institucionalizadas, legales, que nos amparen, que nos den apoyo, que se pueda convertir en algo sistematizado y a largo plazo, y que no dependa todo el tiempo de nuestras voluntades y de nuestros empujes y de nuestro trabajo honorario para seguir haciendo crecer el sector. Y bueno, integrados por espacios de circo, centros culturales, compañías y colectivos artísticos, organizadores de encuentros y festivales, artistas independientes, docentes, técnicos y artistas conexos, ¿no? Es una red que es amplia, que es abierta, así que la invitación está hecha para todos y todas que se quieran seguir sumando. Una de las comisiones que tenemos en funcionamiento, como nombraba Noé, es la comisión relevamiento, que es un poco de lo que venimos hoy hasta hacer una especie como de primer avance. Logramos armar un cuestionario bastante amplio, que tratamos de hacer llegar a la mayor cantidad de artistas de todo el país. Se nos generó esta necesidad de tener nuestra foto propia, ¿no? De tener nuestros propios datos. Es algo que veníamos atrasadas en relación a la región. Argentina hizo un censo, ¿sí? A lo que es a mayor escala que un relevamiento, porque fue una cosa muy potente, impulsada desde otras órbitas. Nosotros hicimos este primer intento de hacer un cuestionario como para tener nuestros datos que nos permitan empezar a
a generar apoyos, a buscar estrategias, a generar líneas de trabajo, conociendo un poco más qué es lo que está pasando con nuestro sector. Con esto de, bueno, tenemos que conquistar derechos por parte de las políticas culturales para no seguir estando solos. Y cada vez que teníamos alguna reunión con algún representante de las políticas culturales, un poco era, bueno, ¿dónde están los datos del circo? Necesitamos datos como para poder apoyar. Entonces ese fue como un poco el puntapié que nos impulsó. ¿Qué nos propusimos en este primer relevamiento? Conocer la composición, las trayectorias, la formación, el trabajo, la cobertura social, incluso qué aspectos el sector priorizaría al momento de armar un plan nacional de circo. Entonces las preguntas fueron amplias, ahora Agus va a estar como más en el detalle, mostrándoles qué es lo primero que sale de esta foto, en relación primero a la composición sociodemográfica, después a las trayectorias de la formación, después a la cuestión laboral, muy en sintonía con esta precariedad que vimos explotarnos en la cara en estos años de pandemia. Entonces, un poco nos interesaba también saber, bueno, qué está pasando a nivel de los vínculos laborales, cuáles son los ingresos, cuáles son las coberturas y los soportes, tanto de previsión social como de coberturas médicas, que nuestros propios colegas están teniendo. Entonces fue un poco eso como el espíritu de empezar a conocer un poco más de nuestra realidad, no solo a nivel de subjetividades y experiencias y percepciones, sino bueno, no, esto es lo que nos dice la propia comunidad. Y bueno, y pensando esto, que tener nuestra propia base de datos elaborada por los propios artistas nos va a servir para investigaciones académicas, como para las políticas públicas de apoyo al sector a nivel central y local, un poco como para empezar a trabajar a partir de eso, de esa cuestión así más concreta. Bueno, Agus, que es la técnica, además de que los que hicimos el relevamiento somos artistas, estamos vinculados al sector, también tenemos un apoyo técnico de Agus, que es socióloga y que trabaja con estas cosas, entonces, bueno, ahí ella les va a contar un poco. Bueno, la idea un poco es comentarles las consideraciones metodológicas, es decir, desde dónde partimos para hacer este relevamiento. En primer lugar, entre noviembre y febrero hicimos este mapeo de experiencias previas, vimos cuál fue el censo de circo abierto, pudimos acceder a las preguntas, pudimos acceder a cómo estaba armado ese cuestionario. Además tuvimos reuniones y apoyo técnico por parte del Sistema de Información Cultural, del MEC, con el cual fuimos en idas y vueltas devolviendo un poco cómo podíamos armar este formulario. Y la elaboración del formulario tuvo una adaptación a la dinámica artística local, o sea, tomamos el formulario un poco de base de circo abierto, porque ya había un camino transitado, no íbamos a empezar de cero, y lo que hicimos fue ver qué cosas servían para nuestro sector, cuáles no, cuáles había que modificar y cuáles teníamos que incorporar, sobre todo que el censo que ellos hicieron obviamente fue previo a la pandemia, y con toda la situación de la pandemia aparecieron otras complejidades que nos interesaba también poder relevar o poder sacar información para poder empezar a dar respuestas al sector. Se hizo un testeo del formulario, o sea, se pasó el formulario entre un grupo de personas para que nos hicieran devoluciones, se modificó y después en marzo empezó a circularse, estuvo circulando unos cuantos meses, se hizo un primer corte en julio del 2021, el formulario sigue abierto, sigue estando en link abierto y se puede seguir compartiendo porque la idea es seguir recabando información y seguir viendo quiénes componen el sector. Lo que sí es que había que hacer un corte para poder tomar la foto de ese momento, entonces el corte se hizo en julio del 21 y bueno, ahora estamos empezando a sistematizar los datos. El universo de casos hasta julio del 2021 fueron 264, o sea, 264 personas respondieron al formulario. Y como bien dijo Vicky, el formulario tenía 4 módulos. El formulario es bastante exhaustivo, tenía 48 preguntas, de las cuales de esas 48 preguntas se pueden hacer miles de millones de cruces, pero también había muchas preguntas abiertas y muchas preguntas que hay que como que recategorizar y reordenar. Entonces, para esta primera instancia vamos a tirar como unos datos generales y mucha información igual, pero saber, y esto está buenísimo, que hay una base de datos, de información
muy contundente que está a disposición de todos y todas las que quieran utilizarlo y también jugar con esos datos y ver qué cosas son las que salen. Como decía Vicky, acá hay también una oportunidad muy grande para poder profundizar en la investigación académica en relación al circo, así que nada, saber que eso está ahí disponible. Pero bueno, en cuanto a las principales características demográficas y socioculturales de las personas que respondieron al formulario, vemos que hay un 60% que son mujeres, un 34,5% hombres y un 4,9% que declararon no binario, género fluido o dentro de las disidencias, que nos parece como súper importante e interesante en un proceso que viene siendo el Circo Nacional hace unos años por incorporar la perspectiva de género y la perspectiva de disidencias, que creo que se ve bien reflejado acá todo el trabajo de compañeros y compañeras. En relación a la edad de quienes respondieron, acá la pregunta era abierta, o sea, cada uno respondió a su edad, lo que hicimos fue recategorizarla en tramos de edad y la mayoría se concentra entre 30 y 60 años. Estas categorías se pueden volver a armar, elegimos para mostrar esto porque es como la edad más productiva, ¿no? Entonces, quienes componen el sector se encuentran en estas franjas etarias, o por lo menos así lo declaran. Después, si querés, a quien quiera hacer comentarios, bienvenido sea. Que algún añito capaz que nos sacamos. Sí. No, a mí me gustaría sí hacer un comentario con esto de la franja etaria, que también nos llama un poco la atención, el gran porcentaje que hay entre 30 y 60 años, pensando que el circo también es una actividad que tiene que ver con una población muy joven, y eso intuitivamente, no sé, Agus, si se permite la intuición, la sociología, pero creemos que puede tener que ver con el momento en que sale este relevamiento y la preocupación de esta franja de población más productiva, donde ve afectado su vínculo laboral con el circo. Entonces creo que llegamos en esta primera instancia a trabajar con un universo que estaba más preocupado por esta situación y no tanto tal vez la gente que está empezando a tomar talleres o a hacer sus primeras experiencias en el circo. Lo dejo por ahí. Es una hipótesis muy interesante, la cual hay que ver más a fondo los datos, pero podemos tirar esa hipótesis. En cuanto a las características demográficas, bueno, de quienes respondieron el relevamiento, el 93% nacieron en Uruguay y después hay un casi 7% que nacieron en otro país. En el departamento de nacimiento podemos ver que hay una gran cantidad de montevideanos, de capitalinos, y vemos una distribución igual, hay bastantes casos de algunos, departamentos del interior, más, no sé, Frontera, Rivera, Tacuarembó, que después ahora vamos a ver que hicimos como una comparación para ver como la migración interna, y acá podemos ver en el siguiente cuadro, son como dos cuadros distintos, uno que es más relacionado o enfocado a la migración externa, o sea, la gente que se va, y podemos ver que en realidad de estos datos que aparecen ahora, ahí la pregunta, ¿no? Un poco como trae Viru del sesgo de la herramienta, ¿no? A quienes no pudimos llegar del exterior, de que de la gente que nació en Uruguay, ¿no? El total era 264. Del total de los que nacieron en Uruguay, la mayoría sigue viviendo en Uruguay, y lo que vemos es que hay quienes nacieron en otro país, hay 36 personas que están viviendo ahora en Uruguay, ¿no? O sea, del total hay más que vivieron en otro país y que vinieron que los que vivieron en Uruguay y se fueron. Que de vuelta, nosotros sabemos que hay mucha gente viviendo en el exterior, por ende nos hace preguntarnos hasta cuáles son las limitaciones de la herramienta y de la difusión también, ¿no? Y en relación a la movilidad interna, lo que vemos son unas gráficas de barra que compara la declaración del departamento de nacimiento con el departamento de residencia actual. Y bueno, lo que vemos acá es que hay
Pero también se confirma un crecimiento en los departamentos de Canelones, de Maldonado y de Rocha, y también un poquito de Paysandú. Baja a quienes viven en Montevideo. Esto también responde a un fenómeno que está sucediendo de que la gente está migrando más a la costa y a otros departamentos, pero es una información súper interesante a la hora de pensar esto de la política y a futuro y en el plan y hacia dónde vamos a reforzar. Saber que hay núcleos de personas que están viviendo en estos departamentos implica que también se puede pensar a nivel local, ¿no? Con las intendencias, no solo desde la centralidad de Montevideo, sino también a nivel local, cómo podemos desarrollar y fortalecer a las personas que están viviendo en otros departamentos que no sean la capital. Bien, en cuanto al nivel educativo alcanzado, también es re interesante la declaración porque vemos que hay una gran mayoría de personas que declara haber llegado a terciaria universitaria. Es casi, si sumamos como los porcentajes, ahí no se ve, pero es casi como el 60% de quienes contestaron llegaron a la educación terciaria. Eso significa que tienen un nivel educativo bastante alto. Estos también son datos que son súper interesantes para después cruzar con otras variables. También es importante ver que el 31% llegaron a nivel terciario no completo. ¿Ah? Ahí, Willy, lo que tenemos que hacer es la formación universitaria en circo, porque esa cantidad de gente que quiso entrar a la universidad pero no la colmó sus expectativas, si hubiese una formación en circo tal vez hoy serían universitarios egresados. Yo sigo con mis hipótesis intuitivas. Está perfecto. Y ese reconocimiento, perdón, un sí. bocadito, ahora que se forma la Facultad de Artes, ¿no? Y al mismo tiempo se recorta desde lo estatal el bachillerato artístico. Es como... Claro. Es como... Dejémoslo pensando. Hoy es día de hipótesis. Hipótesis. Se encantan las hipótesis. ¿Me adelantás? Bueno, después el módulo 2 que tenía que ver con la trayectoria de formación, esta gráfica me parece bien interesante porque muestra el crecimiento que tuvo el circo en los últimos 15 años. Esto se hizo en base a la declaración de en qué año me comencé a formarme en circo, cada uno puso su año y lo que hicimos fue agruparlo por quinquenio, ¿ah? Y ahí vemos que entre el 2005 y el 2015 hay un crecimiento súper fuerte del sector. Esto creo que responde a también como las investigaciones que vos has hecho, Vicky, sobre bueno, esta expansión que tuvo el circo en estos años. Y bueno, vemos ahí que baja, que también eso no sabemos si es por producto de la pandemia, no, porque ahí está incorporado 2016 a 2021, producto de la pandemia, de la recesión, de que cerraron los espacios, de que hubo que achicar un poco. Pero lo que sí se ve es que venía teniendo un crecimiento súper sostenido y el sector se estaba reexpandiendo previo a la pandemia. Y nada, y eso me parece interesante a tener en cuenta y ver cómo hacer para que no ir para atrás en ese sentido. Dale, Miru. Igual, siguiendo con las hipótesis. Sí, dale, gracias. Esto te fortalece la hipótesis de Viru, de que de repente la gente joven todavía no te llenó el formulario. Dice que no era tan errada, ¿no? Yo tengo una intuición. No, incluso lo vamos a ver más adelante, que hay algunos datos en cuanto al trabajo y a la trayectoria de que hay poquita gente que recién se está formando y como que fue al final que hubo un último impulso porque se estaba por terminar como el plazo para el formulario y ahí varias alumnas y alumnos contestaron, pero bueno, nada. Y también recordar que fue en plena pandemia, donde los espacios de formación de circo tampoco estaban tan activos, entonces la gente
que no está tan involucrada tal vez desde lo profesional, no estaba participando activamente del circo, del sector en ese momento. Sí. Bueno, en cuanto al tiempo de formación, podemos ver que acá vemos lo de menos de 2 años, que son el 7,6%, o sea, como los más jovencitos, por así decirlo. Después, entre 2 y 5 años hay un 24%, entre 6 y 9 años hay un casi 21%, entre 10 y 15 años hay un 25,8% y más de 15 años hay un 26,6%. Y ahí un poco lo que vemos es que el 68% de las personas que contestaron en este universo de personas circenses tiene más de 6 años de formación. ¿Ah? O sea, hay una trayectoria educativa y de formación en el circo que también dice mucho, y también dice mucho el porcentaje de entre 10 y 15 años y más de 15 años de formación. En un lugar donde ya sabemos que no hay una formación profesional. Ahora vamos a ver un poco las características de esta formación. En cuanto a las áreas de formación, y en áreas no nos referimos a disciplinas, sino que nos referimos a áreas más bien artísticas, docencia, técnico, gestión, producción. Hicimos ahí una categorización. El 48% tiene formación en una sola área, o sea, solamente artista, o solo tiene formación en docencia, y la otra mitad tiene formación en 2 o más áreas de circo, ¿no? Esto habla también un poco, bueno, del multiempleo, de que necesitamos desarrollarnos en distintas áreas para poder sostenernos. Y también de esto mismo, de que al no tener como lugares específicos de una formación integral, las personas van a estudiar como desde distintos anclajes, desde distintos lugares y desde distintas perspectivas. El poder mancomunar todo va a implicar esto, que haya una verdadera formación a nivel estatal en algún momento. Bueno, observando un poquito más adentro a las personas que eran la mitad, ¿no? La mitad dijeron que tenían formación en una única área. Observando un poquito a esas personas que tienen formación en una única área, lo que vemos es que la mayoría tienen formación como intérpretes creadores o formación como docentes. Y después tenemos algunos casitos en gestión, en investigación, en producción. Y después, el otro porcentaje grande que había declarado que tenía formación en 2 áreas, vemos que, por ejemplo, la combinación más importante es la de actuación docente, ¿no? Eso es algo que lo vemos y lo vivimos mucho, pero para complementar la docencia y la actuación van bastante de la mano. Después tenemos algunas otras como actuación y producción, actuación e investigación, se van dando ahí docente y gestión. Pero esto no tiene que ver con lo laboral, tiene que ver con la formación, en qué me formé. Bien. Después vemos que además del total del universo, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. El 30% no tiene otros estudios artísticos, casi el 70% sí, y acá venía teatro, danza, hay un bagaje muy grande de otros estudios artísticos. Y en la declaración de otros estudios no artísticos también un 78% declaró tener otros estudios no artísticos y un 21% declaró no tener. O sea, estamos hablando de una población que en su mayoría llegó a nivel terciario, que en su mayoría tiene otros estudios artísticos, que en su mayoría tiene otros estudios no artísticos, que tiene estudios la mitad tiene estudios en una sola área, pero la otra mitad tiene estudios en varias áreas. O sea, es una población que está muy formada en realidad. De a cuchitos, pero muy formada. Después, en cuanto a la formación en disciplinas de circo específica, el 40% declaró tener formación en una sola disciplina, el 25% en 2 disciplinas, el 21% en 3 disciplinas y en más de 4 disciplinas. O sea, la mitad también, o sea, hay como casi una mitad que se formó en una sola disciplina y la otra mitad de la gente formada en circo se forma en varias.
Y acá, si seguís, podemos ver un poco cuáles son esas principales disciplinas. Obviamente la acrobacia aérea, los malabares, la acrobacia de suelo, el clown, los equilibrios, y después tenemos algunas, contorsión, flexibilidad, pero esos son como más datos aislados. En cuanto a la formación, en Uruguay la mayoría declaró haberse formado o haber pasado en su formación por espacios, escuelas de circo, el 67%, pero después también aparecen lugares como centros culturales, clubes deportivos, plazas de deportes, programas municipales, y estos datos que nos parece hermoso, que es la formación en convenciones o festivales y que el sector circo es autodidacta. Además de ir a un lugar o además de estar en clubes deportivos o lo que sea, muchos declararon tener una formación autodidacta, y también la declaración de la importancia que vemos de que existan convenciones y festivales como espacio pedagógico y como espacio de intercambio. Esto también es importante a la hora de pensar las políticas o a la hora de pensar cómo nos vamos a ir o hacia dónde ponemos la energía en el sector, de decir, las convenciones y los festivales son espacios de reproducción del sector circo y por ende tienen que ser reforzados y tienen que ser acompañados. Ahora ya van a ser 2 años que no tenemos Convención Nacional de Circo. Y este año se cumplen los 15, ¿no? Así que esperemos que se celebre con todo y que vuelva nuestra combe. Y que vuelva nuestra combe, sí, por favor. Y los encuentros, la combe, el Malabar Mar, se hizo un encuentro en el litoral que después no se sostuvo, entonces es importante ver por qué no se sostuvo, sobre todo en departamentos del interior, que es importante como seguir fomentando el crecimiento. Por último, comentar que hay una gran mayoría que declara que su formación no ha sido en un único espacio, o sea, en un único espacio solo declararon el 24%, después el resto es en 2 o 3 espacios, en 4 o 5 espacios o en 6 o más espacios, es decir que la gran mayoría nos formamos, vamos cambiando, ¿no? Vamos un ratito para un lado, un ratito para el otro, de vuelta, también eso tiene que ver un poco con la idiosincrasia del circo, con el intercambio, con también la itinerancia que tiene un poco. Y ya sabes que la voy a atormentar. Me encanta, Marta, hablarte. Bueno, pero eso es bien importante también lo que ha pasado con los espacios durante la pandemia, y me parece que está bueno como compartirlo en este momento. En 2005 se crea el primer espacio, el primer galpón de circo de esta nueva ola de circo que es el Picadero, y a partir de ahí explota, y hasta antes de la pandemia habían 6 espacios o 7 espacios de circo en Montevideo. Durante la pandemia se cerró uno, lo perdimos, nuestro querido Transat, y el Nido también tuvo que cerrar un poco antes. El Nido cerró un poco antes, y pero se unió también con Emuná de alguna forma, y cerró casi, perdemos a Entropía, que desde la red se hizo una fuerza importante para lucharla y tratar de que siguieran adelante, y hace pocos días perdimos la Escuela Experimental de Circo X y Z, también cerró su espacio. El proyecto sigue, pero el espacio, un espacio comunitario, abierto, de práctica, donde muchas personas, muchos artistas, muchas compañías hicieron residencias, también se perdió ese espacio. Eso es un llamado importante de atención, de que creo que no estamos en condiciones de seguir perdiendo espacios. Gracias, Firu, porque las reflexiones son muy importantes. Sí, seguime, por favor. ¿Te cambio? Sí. Ya, muy nerviosa. No, tranquila, porque ¿querés agua? Tira esas bombas y después tenés que seguir con la formación. Es sensibilidad. No, pero no, se tiene que saber todo. No, ni que hablar.
Después, en cuanto a la percepción de la formación en circo en el departamento de residencia, esta pregunta era ¿qué tan buena crees que es la formación en tu departamento? Y acá esto está bueno para entender cómo nosotros mismos vemos si la formación es buena o no, y bueno, y la mayoría de la gente ha declarado que su departamento es buena. Recordemos que el núcleo más duro estaba en Montevideo, que es en donde hay más galpones de circo, hay más espacios, más política pública relacionada con esto. Y después ya, cuando hablamos de la percepción de formación en Uruguay, ahí la declaración de regular aumenta bastante, porque si lo vemos a nivel global, obviamente todavía falta un montón para hacer. Sí. Bueno, en el vínculo laboral, de quienes respondieron el cuestionario, el 81% declaró tener un vínculo laboral con el circo, con el sector circo, y a partir de ahí, las gráficas que analicemos es en base a quienes respondieron que sí a la pregunta de vínculo laboral. O sea, analizamos solo a quienes tenían un vínculo laboral con el circo. En relación a eso, en las áreas de trabajo que declararon, es la actuación, intérprete creador en la mayoría de las personas, docencia, también como vemos de vuelta la docencia y intérprete van como muy de la mano, rubros técnicos, coreógrafos, dirección escénica, producción, gestión e investigación académica. Después, esta es la cruda realidad del sector. El porcentaje de ingreso mensual a través de la actividad circense de quienes declararon que tenían un vínculo laboral, hay un 23% que es menos del 25%, o sea, mi ingreso mensual a través del circo es menos del 25% del global, entre el 25 y el 50% un 11%, entre el 50 y el 75 un 21% y más del 75 un 32%. O sea, tenemos más de un 50% que sus ingresos mensuales, la mitad o más provienen de su vínculo laboral con el circo. ¿Ah? Y por otro lado, en la declaración de cobertura social, casi la mitad no tiene cobertura social, ninguna. ¿Ah? La mayoría que tiene cobertura social tiene una cobertura permanente, pero por otro trabajo. Después hay unos cuantos que tienen cobertura esporádica de trabajos puntuales, y muy poquitos, un 4%, tienen cobertura permanente a través del trabajo circense. ¿Ah? Y cuando cruzamos estos datos en la tabla que ven más abajo, que es el porcentaje de ingreso por la cobertura social, y nos fijamos en los que tienen entre el 50 y el 75 y más del 75%, son los que más, los que su ingreso se cubre más a raíz del circo, son los que tienen menos cobertura, los que no tienen cobertura social. ¿Ah? Es casi un 40% de personas cuyos ingresos, la mitad y más, vienen del circo, que están en una situación de precariedad laboral. Y esto para la RACU es súper importante porque es uno de los objetivos principales, que tiene que ver con entender y poder acompañar de alguna forma a los artistas y al sector de camino a la regularización de su trabajo, para que puedan, sobre todo, tener cobertura social, que implica básicamente una jubilación. ¿Ah? Que lo que vemos es que el día de mañana, cuando las personas que ya por ser del sector circo, y que esto en otras investigaciones se ve de que la capacidad laboral y productiva en realidad disminuye, a no ser que nos dediquemos a otras cosas, pero como artistas y como docentes no, pero como artistas es más acotada que en otro sector laboral. ¿Qué pasa con esos artistas cuyos ingresos mayoritariamente son del circo y que no tienen cobertura social? ¿Qué va a pasar con esos artistas? Entonces, eso es para nosotros uno de los nodos principales y de las cosas más puntuales que desde la RACU se pueden como empezar a analizar y a ver cómo encontrar la vuelta. ¿Viru?
Estamos analizando. No, pensando también en la cobertura médica con esto de que el circo también con todos los riesgos que implica, ni hablar. De todas maneras también, en nuestra hipótesis decíamos, bueno, existe también la cobertura de salud pública, eso es cierto. Sí, en este país. En este país. No, en otros lugares. Bien. Después, de vínculo laboral hay un montón de datos y hay un montón de cruces para hacer. Esto fue a lo que llegamos el día de hoy, que nos parecía como lo más importante era el tema de la precariedad laboral, poder como exponerla. En relación a la pandemia, preguntamos quién había sido beneficiario del subsidio estatal. Que Viru, vos que estabas ahí un poquito más, ¿cuáles eran las características para ser beneficiario del subsidio estatal? Había que ser pobre y desgraciado. Y demostrarlo. Con mucha honra. Físicamente inhabilitado, papá. No, físicamente no, porque era un tema de pandemia. No podíamos, nadie nos habilitaba a trabajar. Entonces, no, esto es en serio. Para poder acceder al subsidio, que fueron 6 meses, no, fueron 2 meses al principio, 3 meses después y ahora se extendieron 2 meses más. Un subsidio de 7.200 pesos. 7.200 pesos. Tenías que no tener ningún ingreso, ninguno. No podías estar en caja por ningún otro trabajo. Por ejemplo, si yo trabajaba en un colegio donde trabajaba y por la pandemia me dejaron sin trabajo porque no me pagaban, pero seguía estando en caja para no quedar como que me habían echado, no podía cobrar el subsidio. Ahí se dio la primer partida. No la cobró mucha gente con esas características, que si tenía algún ingreso, aunque fueran de 2.000 pesos, no cobrabas el subsidio de 7.000. Para la segunda planteamos esto Se flexibilizó un poco la más. Intersocial Cultura y expusimos que, bueno, durante toda la pandemia habíamos hecho un gran esfuerzo, muchas de nosotras, por entrar o pagar nuestros propios aportes o, bueno, buscar la forma de pertenecer al sistema y se flexibilizó si tenías algún ingreso menor o igual a 5.000 pesos. O sea que la sumatoria de tus ingresos, a ver quién puede hacer esa suma, 11, 12. eras un gran afortunado, una gran afortunada, y te beneficiabas con la cifra de 11.000 pesos durante 6 meses. Bueno, quienes se beneficiaron con esta cifra de 11.000 pesos durante 6 meses, igual de todas formas fue el 42% recibió subsidio estatal. Esto es un porcentaje que también nos llamaba como bastante la atención, que también responde, viendo como todos los datos anteriores, ¿no? la importancia de que existiera, por más allá de que fuesen, o sea, podemos criticar la forma y todo, pero la importancia de que exista un respaldo y un acompañamiento y una cobertura estatal para los casos de las personas que no pueden, que se quedaron básicamente sin trabajo a través por la pandemia. Bien, el último módulo tiene que ver con organización y participación. Este dato es un dato que me encanta, pues estamos todas acá sentadas en relación a eso, que es el trabajo voluntario dentro del sector. Es decir, hay un dato que no lo sacamos acá porque hay que analizarlo, que es las horas que yo dedico voluntariamente a la producción y reproducción del sector. Y el 42% declara que sí, que trabaja de forma voluntaria para el sector, dentro del sector, y el 57,9% que no. Trabajo voluntario, trabajo de gestión, de producción, de docencia, que cuando se hacen los festivales o cuando se hace la convención, allí hay mucho trabajo voluntario para sostener y para acompañar esos lugares. Y bueno, mira, y eso es un dato que es bien interesante. Y después, si alguien integra el colectivo artístico, el 43% o 44% declaró que sí y el 56% que no. Que esto también está bueno como para ver a la interna del sector
cómo se compone, si son artistas independientes, si se agrupan en compañías, porque también a la hora de pensar la política pública estatal, yo la tengo que pensar, si la voy a pensar para individuos que están solos y que necesitan qué tipo de apoyo precisa una persona que es artista independiente o qué tipo de apoyo precisa un colectivo, que obviamente son apoyos distintos. Después, en cuanto a si está inscripto o inscripta en el Registro Nacional de Artistas, solamente el 35,6% declaró que sí y el 64,4% declaró que no, y la mayoría de los que dijeron que no era por desconocimiento. Esto también es una línea súper interesante para la RACU, para decir, bueno, ¿cómo podemos acompañar a estas personas que desconocen que existe este Registro Nacional de Artistas o que no saben cómo tienen que realizar el trámite, que se les puede hacer un acompañamiento de gestión desde ahí? Viru, no sé si alguna quiere... Que hay algo bien importante ahí con esto del Registro Nacional de Artistas, que es como el archivo que tiene el Ministerio de Trabajo para saber cuándo, o sea, es como la fecha que cuentan a partir de cuándo tú sos trabajadora cultural. Entonces eso también después puede jugar a favor para cuando, si en algún momento querés jubilarte de cirquera, está registrada en el Registro Nacional de Artistas, es como ese, digamos, ese comprobante a nivel del Ministerio de Trabajo. Gracias, Noé. Re importante esto, porque también es otra forma de que yo tengo de mostrar que todos estos años fui trabajadora y si el día de mañana quiero ir a pelear por una seguridad social. Si nadie sabe, si el Estado no sabe nunca de qué trabajé, no puedo ir a pelear por una seguridad social. Bien, y en cuanto al vínculo un poco con el Estado, que tiene que ver con los apoyos a la creación o a la circulación de espectáculos, de todos los que se presentaron, los que respondieron al relevamiento, el 43% declaró que alguna vez se presentó algún fondo de apoyo a la creación o circulación de espectáculos, y analizando ese 43%, los que respondieron que sí, que se habían presentado, el 60% alguna vez fue beneficiario de un fondo de apoyo a la creación o circulación de espectáculos y un 40% no lo fue. Acá ha habido una pelea, creo que histórica, de nuestra poca historia que tenemos en relación a los fondos, a cómo se piensan los fondos, a las categorías que se hacen, a la cantidad de rubro que se le dedica y se le destina a cada uno de los sectores. Y creo que esa es una pelea que todavía tiene un caminito por recorrer. Sí, que también hay que decir que el circo, las artes circenses teníamos una categoría en fondos concursables que era específica para eso, y que en los años que estuvo esa categoría se ve claramente las producciones de circo, la cantidad de producciones de circo apoyadas por fondos concursables, y que bueno, hace ya un par de años que eso dejó de suceder. Siguen habiendo producciones que son apoyadas por fondos, pero es la cantidad de proyectos de circo apoyados son totalmente menores, y competimos con el teatro, que es un sector cultural que tiene muchísimos años de trabajo, de militancias y gremialización, que también eso es otro tema ahí a tener en cuenta. Así que tenemos que seguir defendiendo para que vuelva esa categoría de artes circenses a todos los fondos y no solo a los concursables. Sí, también minoría en los equipos curatoriales también, ¿no? Siempre hay mayoría de gente del teatro. Eso, ahí creo que hay algo muy, muy importante. Primero quiero decir que este año batimos récord en los fondos concursables, que tuvimos la mayor cantidad de postulaciones de la historia. Fueron más de 11 proyectos que se postularon en la categoría de circo. Y eso fue una lucha que dimos, creo, desde la RACU. Hicimos clínicas, apoyamos a la gestión y a la escritura de los proyectos. Y esa es la forma, creo, que tenemos de conquistar esos espacios. Con Willy también trabajamos mucho para que INAE tenga la perspectiva del circo, para que aparezca en los llamados, y aparece en todos los llamados. Lo que pasa después es lo que dice Vi. O sea,
si al jurado no sabe, al jurado no le interesa, por más que la institución tenga en mente esa política, no, el que jura después es el que te va a dar el premio o no. Y ahí está en seguir construyendo, seguir trabajando mucho en la construcción de público, sobre todo, porque sensibilización, visibilización y la construcción del público. Porque si vos como público no has visto circo y sus diferentes expresiones, te quedás con una idea y no sabes. A mí me pasó, fui jurado este año de fondos concursables y mis compañeros de jurado no sabían nada de circo y no se animaban a jurarlo. Y conversamos un montón y quedaron enamorados del circo. O sea, y entender cómo, esto es circo, esto también es circo. Entonces ahí tenemos un trabajo muy importante como sector para hacer. Visibilizarnos sobre todo y seguir trabajando. Entonces vamos la Combe, vamos el FIC, vamos el Malabar Mar, que esos son espacios muy masivos. Y son espacios que logran una captación enorme de público. El FIC ha sido imponente, ¿no? Yo no tengo los datos, pero el público que ha asistido es muchísimo. Bien. Pasamos a lo último, ya terminamos con estas cuestiones de datitos, pero acá hay una pregunta que es clave, que es si considera importante la elaboración de un plan nacional de circo. El 99% dijo que sí, por ende vamos a ir hacia ese lugar. Y después comentarles que esto marca los 5 aspectos que te parezcan más relevantes y urgentes. De vuelta, estos aspectos se tomaron del Plan Nacional de Circo de Madrid, que ellos ya vienen con una trayectoria de hace muchos años elaborando un Plan Nacional de Circo. Ya creo que van por el segundo Plan Nacional de Circo. Entonces tomamos algunas de esas como afirmaciones, algunas las modificamos, agregamos algunas que nos parecía que tenía que ver más como con la realidad de nuestro país. Y las 5 más fuertes, más votadas, por así decirlo, fueron, fortalecer los espacios del circo para la profesionalización del sector y el desarrollo de la creatividad e innovación artística, clarificar el régimen laboral y profesional de los trabajadores circenses. O sea, no es solo una preocupación de la RACU y estas 6 personas que estamos acá sentadas, sino que es una preocupación del sector. Favorecer y consolidar la producción, distribución y exhibición nacional e internacional de los espectáculos circenses. Establecer un esquema de titulaciones oficiales para el circo e impulsar su presencia en todos los niveles educativos. Ya lo logró el ISEF a través de primaria hace muchos años. Sí, y está peligrando nuevamente porque se quiere quitar. Así que también otro llamado a la atención, porque en esto de sensibilizar y visibilizar y crear público, la niñez es fundamental que se empiece también a formar y a conocer, ¿no?, las artes circenses en todas sus expresiones, y también como formación desde lo corporal y a todo nivel, a nivel literario también, a nivel de historia. Sí. Bien, y la última, me faltó una. Ahí. Fomentar el acceso a los proyectos circenses, a las fuentes de financiación públicas y privadas, que era esto que hablábamos más atrás, que era sobre facilitar y también acompañar. Muchas veces lo que sucede es que están quienes tienen la idea, pero quien no sabe cómo escribirla. Entonces ahí está bueno poder generar esos puentes entre la producción, la gestión, los artistas, la dirección, empezar a generar ahí un núcleo para poder alcanzar esos fondos que los hay, y que es nuestro derecho también presentarnos a ellos, ganarlos, ejecutarlos. Así que ahí nos tiran unas pistas de hacia dónde podemos ir con la red. Y un poco la última diapositiva tenía que ver con los desafíos y oportunidades que encontramos con el relevamiento. El relevamiento brinda la oportunidad de un diagnóstico
de sacar la foto, de diagnosticar en qué estamos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, cuáles son estas relaciones que estamos teniendo, de comprender dinámicas de las trayectorias de formación, o sea, las formas de reproducción del sector, el vínculo laboral y su precarización, que vendrían a ser las formas de producción, y en su relación sobre todo también con la política estatal. Sirve como un insumo para encontrar nodos, limitaciones del sostén y las posibilidades de crecimiento del sector. A corto plazo tenemos el desafío de profundizar en la organización de la red, que es una red muy nueva, tiene un añito nada más, entonces implica todo un trabajo. Estamos hablando de que, por ejemplo, la FUT y la Federación Uruguaya de Teatros Independientes tiene más de 70 años de organización, nosotros vamos uno. Pero bueno, esto es para seguir construyendo las formas de articular y ejecutar en pos de mejorar el sector. A mediano plazo tenemos el desafío de ordenar y priorizar las necesidades que emergen del sector. Hay muchas necesidades, ya lo vimos en las reuniones que tenemos, ¿no? Están las necesidades de quienes tenemos o gestionamos espacios de circo, de quienes tienen los espacios de convenciones o festivales, de los artistas independientes, de los artistas de calle. Entonces hay un universo muy amplio, muy complejo, pero es necesario de alguna forma priorizar y ordenar, porque todo a la misma vez no se puede. Entonces, como la energía es finita, ahora nos viene como el desafío de decir, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos a ordenar y organizar esto para poder mejorar el bienestar de los y las trabajadoras del sector del circo? Y hay una necesidad más que no la nombramos, pero que estamos conociéndola poco a poco y que me parece que es que tiene que ver con el circo tradicional, con las estructuras, con las carpas. Yo me estoy desayunando de lo que paga de impuesto una carpa simplemente por montarse antes de poder empezar a trabajar. Pero de eso nos van a hablar las compañeras. Sí. Y bueno, y a largo plazo nos queda la base para seguir actualizando y perfeccionando la herramienta que nos ayude a entender más las dinámicas del sector. Pero bueno, empezamos, tenemos un inicio, eso es importante. Gracias. Bien, antes de nuestro break, entonces, contarles que primero agradecer a todas las compañeras que han sido parte de este trabajo del relevamiento, que nada, es súper necesario y que ya teníamos idea de los niveles de precariedad en los que elegimos hacer circo y hacer arte, pero bueno, esto es como muy claro. Y en esa dirección es que también pensamos las Jornadas Nacionales de Reflexión sobre Circo, que van a suceder el 13 de noviembre, sábado 13 de noviembre, sábado 4 de diciembre, acá en el Instituto Nacional de Artes Escénicas, ¿sí? La intención de estas jornadas tiene que ver con profundizar la reflexión sobre nuestro sector, sobre el vínculo del circo con las políticas culturales, con este diagnóstico que tenemos sobre que nos devuelve el relevamiento, comenzar un diálogo un poco más profundo en torno a 4 ejes, que para este 2021 solo vamos a abordar 2 ejes, ¿sí? El primero va a ser comunidad y organización. Las jornadas van a consistir en 2 instancias, digamos, o sea, el sábado 13 de noviembre vamos a reflexionar, analizar y profundizar la reflexión en torno a la comunidad del circo y sus formas de organizarse. Para eso estamos pensando en invitar a personas que puedan dar sus reflexiones y sus relatos en relación a formas de organización, ¿sí? Entonces eso va a suceder primero en una primer mesa de diálogo que va a suceder en la mañana, en donde vamos a intercambiar con otras organizaciones, otros planes culturales, sobre cómo nos organizamos y cómo también tener una perspectiva diversa a la hora de pensar las políticas culturales. Y eso, el circo es inclusivo en su espíritu, pero bueno, cómo también seguir estando atentas a cómo estamos construyendo esas políticas culturales o cómo podríamos construirlas.
Y primero entonces va a ser la mesa de diálogo en la mañana, donde vamos a conversar con estas personas, y luego va a haber una mesa de trabajo en la tarde, en donde se va a profundizar en realmente pensar líneas de acción que puedan ser un insumo para este Plan Nacional de Circo. Y el sábado 4 de diciembre va a suceder la mesa de investigación y creación de circo, que va a tener la misma dinámica. En la mañana tenemos una mesa de diálogo, en la tarde hacemos la mesa de trabajo en relación a eso, y no sé si me estoy olvidando de algo. Eso, la intención de las jornadas tiene que ver primero eso, lo vamos a hacer en modalidad mixta, virtual y presencial. La intención es que podamos llegar a la mayor cantidad de personas posibles, porque en esta dirección que estamos construyendo del Plan Nacional de Circo creemos también que eso, que las políticas culturales tienen que construirse con el sector. O sea, que 4 personas creemos un Plan Nacional de Circo que venga a influir sobre toda la comunidad es un poco colonialista. Entonces queremos trabajar desde una perspectiva decolonial y generar políticas culturales desde nosotras mismas y desde nuestras propias necesidades. Entonces, por eso la importancia de este relevamiento, y por eso la importancia también de participar en estas instancias y que realmente podamos escucharnos cuáles son nuestros deseos y qué queremos construir. Así que eso. Muchas gracias. Nos tomamos un cafecito y volvemos con Bulma y Rina. Vamos.